regreso en Hola Deportes, Carosi, a través de las pantallas de CDO, de Radio La Clave y de Odesur Televisión. Y bueno, lo adelantamos, ha propuesto el COE, lo va a proponer en su próxima asamblea, la implementación de la Agenda 2020 más 5. Una agenda antes, la 2020, que implementa el presidente del COE cuando llega a la presidencia del COE, Tomás Bach, y que tiene, entre otros lineamientos, principalmente la universalidad de los Juegos Olímpicos. Antes de entrar, presidente Miguel Ángel Mujica, en la Agenda 2020 más 5, lo decía, hubo una 2020 que me imagino la evaluación es positiva. Bueno, muy positiva, nosotros siempre la tuvimos presente, incluso hubo el 2015, ustedes se recordarán, nosotros reformamos nuestros estatutos del Comité Olímpico Chileno, en base a una serie de considerandos, por ejemplo, de mejor gobernanza, buena gobernanza, transparencia desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista de gestión, administración y la parte económica. Un tema importante que fue, me acuerdo que fue motivo de gran discusión también en las elecciones, este tema de que había que considerar el conflicto de intereses como un tema que resolver entre todos los que estamos a cargo de la dirigencia del deporte en todos los ámbitos, no solamente en la administración, técnico, económico, sino que también dirigencial. Ahí fue cuando se planteó el problema de que los presidentes de federación no podían formar parte del Comité Ejecutivo o del directorio del Comité Olímpico de Chile. En fin, se hicieron varias modificaciones, se incorporó la Comisión de Atletas, que hoy día forma parte, se incorporó también en ese momento que el presidente saliente o los presidentes salientes que hayan pasado por el Comité Olímpico pasan matemáticamente o directamente a ser parte también del directorio en funciones, así que eso fue una gran consideración. De ahí también surgió el tema de tener un comité ejecutivo dentro del Comité Olímpico de Chile, que está compuesto por 5 personas, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y una directora que tiene que ser del género femenino. Así que la Agenda 2020 nosotros la incorporamos fuertemente a partir del 2016 aquí en Chile. Y un gran acierto, entonces, por ende, se deduce de él o del presidente Vaz como una de sus primeras medidas cuando llega al Comité Olímpico Internacional. Así fue. Yo creo que esto fue, de alguna manera, marcó muchísimo un antes y un después de lo que fue la llegada del presidente Tomás Bach. Patricio Díaz, estoy contigo, te escucha atentamente el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica. Fíjese que repasando acá los puntos, estos 15 puntos, en primer lugar, y quiero preguntarle sobre eso para que desarrolle un poco la idea, presidente, porque a muchos les puede parecer a lo mejor dos términos excluyentes, pero me parece que pueden ser perfectamente complementarios. Estos de fomentar la singularidad por un lado y la universalidad por otro de los Juegos Olímpicos. Bueno, la seguridad no tiene que ver con la seguridad desde el punto de vista policial que estamos hablando, es la seguridad y que realmente hoy día el deporte debe ser seguro desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista deportivo... Presidente, perdón, a lo mejor me expresé mal, decía la singularidad. La singularidad y la universalidad, esto que podría parecer contraproducente y opuesto, y me imagino yo que se complementan. Perfecto, ahora le escuché mejor, don Patricio. La singularidad tiene que ver básicamente con un poco con lo que estaba explicando antes. Hoy día lo singular o lo particular, más que lo singular que tiene que ver con el deporte, es que hoy día hay muchos mecanismos que de alguna manera nosotros conocemos. Lo más conocido es el dopaje. El dopaje es un elemento que se introduce, se mete dentro del deporte como un elemento distorsionador y que cambia el rumbo de lo que es el fair play, de lo que es el juego limpio. Pero no solamente eso.
está también el reconocimiento de la igualdad de género. No puede ser realmente que tengamos eventos deportivos donde no esté de alguna manera equilibrado la participación de hombres y mujeres. No puede ser, por ejemplo, y se trata de ser universal, de que realmente todos puedan participar. Hoy día hay un país que está en este momento complicado desde el punto de vista de participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, que es Rusia, por todo un gran... porque el tribunal, el famoso CAS que está radicado en Suiza, que es el Tribunal Deportivo Internacional, los tiene sancionados por un tema precisamente de dopaje. Pero no solamente de dopaje, es porque el deportista se dopó, sino que también están los dirigentes que falsearon o escondieron los resultados de los deportistas con, en fin, valga la redundancia, con malos resultados. Entonces, aquí lo singular que podría parecer de que es solamente acotado a un tema particular, tiene que ver de que tenemos que preocuparnos, sobre todo nosotros los dirigentes, en que la universalidad tiene que estar presente en todo momento. En todo momento quiero decir, cuando participa, antes que participa, cuando está entrenando, cuando está desarrollándose el deportista. El deportista, ahí nos topamos con un tema importante que nosotros como Comité Olímpico, cuando participen y comience a funcionar la Asamblea Constituyente, lo vamos a hacer presente. Nosotros creemos de que el deporte debe ser derecho constitucional. Y fíjese que hace una semana atrás, en Colombia ya fue declarado oficialmente que el deporte tiene ellos le llaman derecho esencial. ¿Qué significa el derecho esencial? De que si realmente en una constitución está establecido de que la constitución y el Estado y los que gobiernan tienen que propender al derecho a la vida, tienen que fomentar el derecho a la vida, bueno, el deporte es un elemento que fomenta la vida, porque el deporte es vida. Entonces ahí tienen un ejemplo de que realmente el deporte tiene que estar en la Constitución, tiene que formar parte. Ya veremos, uno no es abogado, pero de alguna manera tiene que estar de alguna manera presente para que los gobiernos sepan que tienen que preocuparse del deporte, no solamente para ver si se financia o no se financia, para ver realmente si hay más o menos deportistas, es porque el deporte ayuda al fomento de una vida mejor entre los ciudadanos de este país. Presidente, hacía mención usted al tema del dopaje por el que está visto en sanción Rusia de participar en eventos internacionales, y también de paso hacía mención a Colombia que la semana pasada anuncia este nuevo estatus para el deporte. Y a propósito de dopaje, Colombia, le quiero hacer una pregunta. El Congreso de la República de Colombia justamente aprobó hace unos días la pena de cárcel para quienes suministren sustancias dopantes a los deportistas. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, esto yo lo dije, incluso salió un titular que es bien divertido porque me entrevistaron en La Tercera y es toda una página completa, pero el titular decía, aquí en Chile realmente nadie va a la cárcel porque se dopa, y eso es una gran falencia que tienen nuestras leyes. Aquí la marihuana, tengo entendido, la cocaína, pero hay una infinidad de elementos químicos que un deportista puede ingerir y que no están tipificados dentro de lo que es el Código Penal. Y por lo tanto pasa, y ha pasado, y lo sé con nombre además porque me lo han preguntado, de que hay deportistas que van a un gimnasio, en el gimnasio se aparece un proveedor y le ofrece un elemento químico que está totalmente vetado por la WADA, que es la Organización Mundial contra el Dopaje. Sin embargo, se puede comprar, o sea, puede haber un proveedor, puede haber un comprador, puede haber un consumidor
y no pasa nada. Ninguno de los tres personajes tiene ninguna pena aflictiva y por lo tanto eso hace que en Chile lamentablemente la gente y los deportistas que tienen conciencia no lo toman y otros que no tienen conciencia lo ingieren. Y en ese sentido, ¿coincide usted entonces que debieran tener pena de cárcel quienes proveen, quienes facultan el dopaje? Por supuesto, si hay una drogadicción, entender. Ahora, dentro de uno de los puntos de los 15 puntos de la Agenda 2025, se hace mención a esta firma, a este convenio entre las Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional, en donde va a caer indirectamente, vamos a tener que corregir este tema en la legislación nuestra, porque por un lado el Estado chileno reconoce a las Naciones Unidas, por otro lado, al estar vinculado con las Naciones Unidas nosotros, la WADA también es reconocida como que es la que define los elementos que van. Importante para la gente que consuma este doping. Bueno, de hecho la agenda, las propuestas de la agenda, digo 2020+5, está que fortalecer aún más el deporte seguro y la protección de los atletas olímpicos. Vamos con otro de los puntos, Patricio, el punto 2 que plantea esta agenda 2020+5. Sí, la estamos repasando acá, Juan Carlos y presidente. Y el segundo punto habla de fomentar unos Juegos Olímpicos sostenibles. Estos Juegos Olímpicos sostenibles tiene algo que ver con, no sé si es la expresión, pero se hablaba mucho del gigantismo de los Juegos, que hay que empezar un poco a caminar más sobre la tierra y no ir extremando, agrandando y agigantando los Juegos Olímpicos, que hacen que para muchos países en cuanto a organización sea imposible abordarlo. ¿Esto de Juegos Olímpicos sostenibles tiene que ver con eso o no? Claro, tiene que ver con que sean sustentables en el sentido no solamente económico, sino que cada vez que participan, postulan, realmente no hay que, y el caso de Lima yo creo que es un muy buen ejemplo de que realmente si ellos postularon, no tenían la infraestructura adecuada para realizar unos juegos y tuvieron que construirlo con un costo enorme para el país. Yo lo celebro desde el punto de vista del deportista peruano, que en los siguientes 20 o 30 años no va a necesitar construir más infraestructura. Eso es muy bueno, el legado fue muy bueno. Pero miren ustedes lo que significó la realización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que se tuvieron que invertir cifras siderales en términos de lo que es inversión país o inversión salud o inversión vivienda. Entonces, esas comparaciones son bastante nefastas para los que están postulando y por lo tanto esa es la razón también por la cual hay cada vez menos países o gobiernos o estados que se atreven a meterse en una postulación de este tipo y eso conlleva a que no haya competencia y simplemente hay veces que hay un país y bueno, se lo tenemos que dar a ese país porque no hubo más postulantes, ¿no? Entonces, al no haber competencia, a lo mejor a veces hacemos unos juegos, léase sudamericano, panamericano, bolivariano, un poco distinto a lo que quisiéramos hacer, pero hay que considerar entonces que nosotros como organización, lo hablo ahora como ODESUR, por ejemplo, ODESUR tampoco nosotros podemos ir a exigirle más de lo que puede rendir, más de lo que puede brindar un país. Aunque nosotros querramos tener unas normas exquisitas y nos gustaría que fueran los mejores Juegos Sudamericanos, pero hay que tener presente que hoy día hay otras necesidades en nuestros países vecinos, en nuestros países del área sudamericana, hay otras necesidades que también son quizás prioritarias al deporte y hay que entenderlo, y eso es lo que se hace que los Juegos deben ser sustentables.
Miguel Ángel, antes de continuar con el otro de los puntos con Patricio Díaz, si bien hace referencia a fomentar unos Juegos Olímpicos sostenibles, me imagino esto es aplicable, como bien señalaba usted, a Juegos Panamericanos, a Juegos Sudamericanos, y en ese aspecto, ¿siente usted que los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 van bien encaminados para hacer unos Juegos sostenibles? Bueno, ahí tiene el caso usted de que nosotros fuimos bastante riguroso en que Chile ya tenía una importante cantidad de metros cuadrados construidos en infraestructura. Esa fue la razón por la cual siempre dijimos que no era tanto lo que había que invertir en infraestructura, más o menos, para que tengan una idea, aquí en Chile se va a invertir del orden de 170 millones de dólares en infraestructura nueva. En Lima se invirtieron 1.100 millones en infraestructura nueva. Esa es la relación, casi de un poco menos de 1 a 10. Entonces, nosotros teníamos infraestructura, teníamos velódromos, teníamos polideportivos, en fin, habían muchas cosas que teníamos un centro acuático bastante bueno. Entonces, eso hacía de que realmente lo que hay que tener presente, que va a ser el gran importante ítem de los Juegos, va a ser la operación propiamente tal, pero no en infraestructura como fue en Lima. Patricio. Presidente, se habla de reforzar los derechos y responsabilidades de los deportistas, que me parece muy bien todo lo que apunta a aquello. ¿Cree usted que existen los deportistas en general real conciencia de sus derechos, pero fundamentalmente de sus responsabilidades? Mire, ese tema se refiere a un tema más global que no solamente ser los deportistas. Los deportistas, por supuesto, que deben tener la responsabilidad, volvemos al tema del dopaje de nuevo, pero no solamente el dopaje. Hoy día, precisamente en la legislación chilena, que el 21 de marzo, recuerden que empieza a aplicarse en Chile definitivamente, la modificación de la ley, la 19.712, en el sentido de que todos tenemos que estar totalmente de acuerdo en que tenemos que protegernos del abuso y acoso sexual en el mundo del deporte. Y cuando digo abuso y acoso sexual, no solamente hablo de un género, hablo de ambos géneros, de hombres y mujeres. Entonces, ese es un tema de protección. Hay que estar protegidos de que realmente los deportistas, los entrenadores, los dirigentes no pasen la raya de ninguna norma, ni ética, ni moral, pero tampoco técnica. Y por lo tanto no busquemos, le pongo el caso más extremo, que son los trans. Está también tipificado realmente. Esto no es llegar y declararse en el registro civil como un trans y entrar a competir a una competencia sudamericana, panamericana. Hay toda una serie de normas y por lo tanto tenemos que protegernos, tanto los deportistas, los entrenadores, los dirigentes, los administradores, la gente que está en las federaciones también tiene que estar muy preocupada de que realmente ninguna norma se pase a llevar, y eso hace de que la seguridad, y por eso hablamos de deporte seguro, no solamente desde el punto de vista de que el dopaje o los abusos puedan estar dentro de las normas, sino que también, por ejemplo, están las normas laborales. Tenemos que tener buenos contratos. Esa es la razón por la cual también se amplió para todos los deportistas que están bajo la beca PRODAR, que a partir del 1 de enero ya están con protección de salud, o sea, ya pueden cotizar el 7% de lo que reciben en el PRODAR, y a partir del 2022 van a poder cotizar la parte previsional y la parte de salud. Así que esos son dos grandes avances que hemos tenido durante este gobierno. Otro de los puntos, presidente, es, y que quizás puede sonar un poco obvio, pero de todas maneras se lo pregunto porque está incluido en esta Agenda 2020+5, y que es continuar atrayendo a los mejores atletas. Bueno, este es un tema complicado, este es un tema no fácil. Lamentablemente hoy día el mundo,
sobre todo nuestros países que tienen unos desarrollos económicos distintos de los países precisamente desarrollados, requieren de una atención especial al deportista más vulnerable desde el punto de vista formativo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que esos deportistas hay que cuidarlos, hay que fortalecerlos, hay que acompañarlos para que realmente no solamente le falte algo del punto de vista de implementación deportiva o de apoyo técnico, sino que también en la parte formativa. Yo siempre digo que es difícil encontrar un gran deportista, un deportista medallero que sea una mala persona, ¿no? Sin embargo, esa mala persona o esa buena persona se forma, no cae del cielo, no llega realmente, no nace con ser una buena persona. Hay que formarlo y hay que formarlo, bueno, se supone que viene formado de su casa, pero hay veces que realmente no le ha faltado casa, le ha faltado hogar, le ha faltado formación a ese chico, y por lo tanto nosotros tenemos que preocuparnos de que todo su desarrollo dentro del deporte sea dentro de un nivel ético, moral, que hay que tener cuidado. Perfecto. Bueno, estamos junto a Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité. Estamos revisando punto por punto lo que propone la Agenda 2020+5, que es la agenda, que es los lineamientos que propone el Comité Olímpico Internacional para el mundo olímpico y por ende al Comité Olímpico Chileno por los próximos 5 años. Vamos a ir a un nuevo alto en Hola Deportes Carosi a través de las pantallas de CDO, el canal del deporte olímpico, de Radio La Clave y de Sur Televisión, y volvemos de inmediato junto al timonel del coach.